Bueno, buenas tardes. Tenemos el orgullo nuevamente de estar con Victoria acá presentando su segundo libro. Para los que no vinieron la primera vez, les cuento, ya hace como 2 años, ¿no? ¿De esto? 2 años. 2 sí. años. Victoria nos trajo Las Visitas. Ella es una escritora azuleña. Este libro nos encantó. Sé que yo lo presté, alguien más lo compró, así que está leído por el público, no podemos mentir. No podemos mentir. Vamos a pasar examen después Claro. de hacer algunas preguntas. Y bueno, en esta oportunidad es la continuación de este libro, ¿no? De alguna manera podría ser. ¿Vos pensás que Yo creo que sí. En un punto sí. Hay algo que continúa, ¿no? En esta Sí, aparecía Herrería Nueva. Ujú. Este está situado casi todos los cuentos en Ariel, si no me equivoco. La mayoría, sí. En Ariel y Sí, un poco sí. en azul. Herrería Nueva también Herrería Nueva, aparece. claro, y acá Ujú. aparece un poco más Herrería Nueva, pero también otros paisajes conocidos por nosotros, como son las colonias de los alemanes del Volga en Olavarría, y sitios que por ahí no están descritos como tal, pero que hoy hablando con la autora me saqué la duda, y sí, podemos ubicarlo entre las sierras, ahí entre Tandil, Azul, Olavarría, ese triángulo. Hay algo por Sí. ahí, un agujero negro. Y Tapalqué, para no ponérselos. De hecho, viniendo para acá, pasamos por Ariel. Claro. Así que sí, estamos por acá. Pero bueno, Herrería Nueva es una ciudad ficticia, ¿no? Claro. No existe, pero podríamos ubicarla, sí, por esta zona. Y bueno, esa era la primera pregunta. Yo te decía, ¿es la continuación o cómo lo sentís vos? Yo siento que sí, pero no sé vos que sos la que lo escribiste. Ayer empieza a pasar eso. Ayer justo charlábamos con unos amigos allá en Azul, que empiezo a sentir ahora que el libro está un poquito moviéndose, las primeras devoluciones, las primeras lecturas y de gente que me devuelve, ¿no? Su lectura y aparece esto, ¿no? Como, bueno, ahora se viene la tercera parte, ¿no? Claro. Como una especie de trilogía que jamás pensé eso, ¿no? 3 es un buen número. Empieza a aparecer algo que es reinteresante, que es cómo la obra toma caminos que el autor no pensó, ¿no? Claro. En este caso yo no pensé un montón de cosas que están sucediendo con el libro, ¿no? Claro. Con las lecturas, con lo que el otro lee. Como que tiene una autonomía, una vida propia. Claro. Una vez que ya está publicado, ahora no sé. Sí yo no sé, no diría que es una segunda parte, pero porque son 2 libros de cuentos, entonces no es que son 2 novelas y por ahí, pero sí hay una continuidad de territorio, ¿no? Esto que vos decías de Herrería Nueva. Claro. Hay algunos personajes que se repiten Claro, también. sí. Y eso, el paisaje, el territorio, el paisaje es el mismo, sí. Sí, el paisaje es interesante. Yo me había notado acá algo que decía Manuel Puig, que es el paisaje de la Pampa, en realidad es la ausencia del paisaje. La ausencia del Porque paisaje. claro, cuando uno piensa en paisaje, piensa en la montaña o la playa. Es la elección que tenés cuando te vas de vacaciones. Montaña, playa, nadie piensa en la Pampa. Pero lo que hace Victoria en este libro, sobre todo, lo empieza en las visitas, pero digo, acá es lo que yo pienso, ¿no? No lo que hizo la autora, pero acá me parece que empieza a describir mucho más el paisaje y la zoología, sobre todo. Hay un cuento donde describís mucho los animales, las flores, y son todas cosas familiares a nosotros. No sé si eso lo estuviste estudiando o salió. O salió. Porque cuento una infidencia, Dale. vos naciste en Azul, pero viviste mucho tiempo afuera y ahora volviste a estas tierras, digo. ¿Las redescubriste? ¿Qué pasó con eso? Sí, creo que hay algo de eso, sí. Hay algo de la distancia que hace que la memoria un poco se active más o se ejercite más, uno está recordando, el desarraigo también plantea un poco eso, ¿no? Pero después creo que hay mucha influencia de mi madre, que es una mujer que tiene una mirada muy observadora sobre la naturaleza.
Sobre las flores, los pájaros, se conoce Claro, los nombres de todos los bicharracos que andan volando y las dinámicas, ¿no? de la vida de los claro, pájaros. Y creo que un poco medio que por ahí viene una influencia muy fuerte sobre observar el comportamiento de las otras especies. claro, Y bueno, y después aparece, obviamente, cuando yo decido armar Herrería Nueva o definir esta ciudad, este territorio, yo necesitaba nutrirlo claro. de su singularidad, ¿no? Y de los animales y Claro. la vegetación del lugar, ¿no? Bueno, me refería a Bufónido, ese que me encantó Bufónido. el título. Y ¿Alguien sabe lo que es un bufónido? ¿Qué se imaginan? Yo tampoco sabía. ¿Vos no sabías? Peleamos mucho con el editor del libro porque no me dejaba ponerle este título. Ah, ¿no? No le gustaba para nada, pero yo lo defendí. Claro. No se Y está imagina. muy bien defendido porque Sí. vas entrando a la palabra bufónido a través del cuento. Claro, exacto. Sí, Eh, de a poquito. De a poquito, claro. Nadie se anima a arriesgar algo. ¿A qué les suena? A bufón. Bueno, lo van a tener que descubrir Claro. leyendo Ese es el enganche. Pero es un animal. Claro. Sí, es un animal conocido. Es un animal muy conocido y muy temido Claro. por las señoras, sobre todo. Injustamente temido. Injustamente. Claro, porque no sé nada. Pero bueno, sí, es uno de los animales más, Claro. que Bueno, más y horror causan las Sí, sí. personas. Y en eso me encantó que hay una descripción muy, muy amplia de todo esto, de la zoología de nuestra tierra. Y después, otra cuestión que me parecieron muy interesante, releí obviamente las visitas y me acuerdo que me llamó mucho la atención cómo se elaboraba el tiempo, ese tiempo que existe o que no sabe, me hace acordar un poco al tema de Cabrera, ¿viste? El tiempo está después, que va pasando y vos no sabés si pasó o no pasó, o es todo lo mismo. En las visitas me instaló ahí. Y en varios cuentos, Como que hay algo, decís, de lo detenido. detenido Parece en que el no tiempo, pasa el tiempo. claro, en la visita, pero en me llevó más a pensar en la identidad. Hay mucho sobre la identidad. Hay le voy a robar un párrafo, lo voy a compartir con ustedes, no se lo voy a robar, no lo voy a poner en un cuento mío. Pero Hace lo que quieras, ya capaz que así no, pero la idea te la robo seguro. Dice, en un cuento ella dice, la autora o el personaje dice, la ausencia entonces es la ausencia de la voz del padre contado, no la imagen del padre sucediendo. Y me gustó mucho que, está bien, creo que debe pasar en todas partes del mundo, pero creo que todos conocemos a alguien que lo crió una vecina, o un nieto que lo crió la abuela, o un primo que lo crió otra persona, y cómo esa persona se le dificulta para a veces relatar su historia. Y a veces se le dificulta, pero porque las otras personas le insisten, no porque él quiera. Y en este cuento me encantó eso, me pareció buenísimo. Yo estaba pensando en eso, en historia de niños y niñas criadas por tío, abuelo, que también pasa en La Rosita Hinojo. Que también está, sí. Esa cuestión de la identidad es muy fuerte. Hay algo que también está bueno, esto que decís, también que rescataste ese fragmento siempre dudé si dejarlo sacarlo, porque me parece un poco osado en la formulación, pero hay algo que sí que sucedía, o por lo menos le sucedía al narrador de ese cuento, que es el que da comienzo al libro, que se llama Lo mismo de siempre, que es una sobremesa, es una familia, papá, mamá, y hay un hijo que ya está siendo adulto, empezando a ser adulto, y quiere saber un poco el origen o anécdotas de la infancia de su padre. Su padre no cuenta nada, ¿no? Es un ser, el mutismo. Y que está bueno un papá, ¿no? Rígido, cerrado. Claro, y esa dualidad, si tiene necesidad o no de contarlo también. Claro. No sabemos. Vos decís que. Yo por lo menos es como. Por lo menos él pero no. digo, si no quiere, me parece que está bien. Claro, claramente. O sea, él no tiene la necesidad, por lo menos. Exacto. Pero el hijo y la madre, la esposa del señor, es estas señoras que todos conocemos que
le rompe soberanamente las pelotas al tipo para que hable de su infancia, que le cuente a su hijo cómo Claro. se crió, cómo fue su vida. Y este abandono terrible porque fue abandonado por su madre, ¿no? El personaje. Claro. Entonces no quiere hablar de eso, ¿no? Y en un momento el narrador dice esto que vos leíste, que en realidad como el padre nunca contó nada, no le quedó otra que imaginarse la infancia de su padre, ¿no? Entonces dice, en realidad lo que me falta, la imagen la tengo, lo que me falta es la voz él de contándomelo. él contando, pero se pudo armar una imagen y con eso Le sirvió. le sirvió. Claro. Sí, sí, algo de Y eso hay. me encanta el personaje de la madre ahí como mediadora entre... Sí, sí, no sé si Medio mala. mala, medio, sí, Pero no, medio una mediadora. persona normal con su... Normal con su... Pero bueno, como que... Pero mediando, sí. Mediando, sí. Y bueno, también en la parte... Por hay eso, otro... Sí, sí, antes, obvio. quería contarles una infidencia, ya que estamos. El título de este cuento lo eligió un sobrino mío. Ah, Lo mismo de siempre se llama, porque es esta discusión, ¿no? La misma de siempre, siempre discutiendo por lo mismo, esta Claro. pareja, ¿no? Toda la vida, la mina diciéndole, ¿por qué no hablas de tu infancia? ¿Por qué no contás? ¿Por qué no hablas con tu mamá? ¿Por qué no vas y le decís lo que sufriste, lo que te Claro. pasó? Y entonces este hijo ya tiene 20 años y toda la vida escuchando esa discusión, ¿no? Entonces mi sobrino, un día tenía que elegir un texto para mandar a un concurso y lo usé, pobrecito. Claro. Le dije, ¿me escuchás? Y le leí un par de cuentos, le gustó este y me dijo, no, pero yo le había puesto otro nombre. Creo que se llamaba el que se calla o el que no habla, una cosa así. claro, más Muy más evidente, al hueso, claro. malísimo era el título. Y entonces él lo escuchó y me dice, no, tía, pero no se puede llamar así. Tata, tenía hace 14 años. Claro. Y me dice, Ah, ponele lo mismo de siempre, porque Claro. siempre lo mismo. Siempre Claro, la misma discusión. Y esa idea se retoma en otro cuento donde eso me encantó, que hay un personaje que piensa que la familia tiene un problema de no poder resolver las cosas. Y claro, viste que hay familias, o todos, nuestras familias, todos los domingos nos juntamos y siempre son los problemas son los mismos. ¿Viste? Y hay un personaje que describe, que dice eso. Yo pensé que mi familia tenía ese problema de que pensaba que no se podían resolver las cosas y entonces siempre la decían. Eso es buenísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, ya ahí me hice como una anotación, enganchándolo con la Rusita de Hinojo. ¿Vos no sos de Hinojo? No, vos sos de Chillar. Bueno, estás por ahí cerquita. Pero bueno, No, porque en verdad Hinojo, Chillar es por la ruta 3, ¿o no? Está bien, Claro. sí. Pero Hinojo está Le como re. para Olavarría, la 51. claro. No, porque Pero bueno, estamos. Claro, iba a preguntar, ¿no? ¿Conocen Hinojo? ¿Viste? Y me acordé, digo, este de Hinojo no, nada que ver. ¿Alguien conoce Hinojo o han pasado por el cementerio? Sí. Sí, ¿no? Está medio Bueno, siniestro. ellos por ahí. me miran porque yo soy fanático, no te lo dije, pero soy fanático de Hinojo y de la historia de los alemanes del Volga. ¿En serio? Sí, sí, pero o sea fanático. que por eso te gustan entonces. Claro, los- sí, sí, sí. Porque tanto en las visitas como en... Sí, sí, sí. Ahora en Trucogallo aparece. Es un lugar aparece increíble. Hinojo, sí, sí. Es un lugar increíble. El cementerio, ¿viste lo que es? Tiene la pared son así y está en el medio de la ciudad. O sea, desde la ventana de los vecinos se ven. Y ahí me acordé de este tipo que no quería salir. Digo, claro, más vale, yo tampoco. Hay un personaje en un momento no quiere salir, dice, porque se ve el cementerio. Creo que de hecho el cuento no lo dice así, pero digo, yo me imaginé eso. Digo, claro, yo en Hinojo a la noche no salgo, ni en pedo. Además está la historia, hay una historia que la vamos a dejar, pero capaz que alguno la escuchó, de un fantasma en Hinojo, que recién estamos hablando, que es una historia que por ahí que se repite en otros lados, y ella lo cuenta acá en uno de esos cuentos. Está buenísimo. La leyenda. Eso es Colonia San Miguel. Pero también son alemanes del Volga. Claro, está ahí. Sí. Ujú. Comparten los mismos fantasmas. Este cuento, claro, se llama La Rusita de Hinojo, justamente porque yo juego ahí con esto de, vieron que le decimos ruso o alemán a un Claro. polaco, más o menos a alguien rubio de ojos claros le decimos el alemán, el polaco, el ruso, y, entonces todo mezclado. Entonces Claro. ella es, evidentemente el personaje es de origen alemán, porque era una colonia alemana, pero le dicen la rusita. Claro, que en realidad son rusos porque son alemanes que se fueron a vivir del otro lado del Volga, pero vivieron 200 años ahí, no cambiaron Pero el es idioma. polaco, en verdad, es ucraniano. Claro, pero además los tipos, lo gracioso, yo digo, me encanta porque un día fui a acompañar a alguien que iba a hacer un documental y los tipos, viste, todo pintado de alemán y recién en los 80 se dieron cuenta que eran alemanes. En serio, porque vino alguien de afuera y le dijo, Y les dijo, lo que están "Ustedes". hablando es bárbaro Alguien de antiguo. afuera les dijo quiénes Claro, eran. no somos rusos, no, somos alemanes, listo, chao. Toda la bandera y ahora son
fiesta de la Kerr, todo. Pero es buenísimo, la No, construcción de la identidad de esa gente. Para escribir historias con es esta tierra nuestra. Pero claro. Y bueno, increíble. en eso también hay una cuestión de buscar en este caso a la madre, y me encanta que en el libro, en general, se habla de conversaciones difíciles. Mm, En varios cuentos se habla de conversaciones difíciles, inclusive este que me pareció muy conmovedor, que se llama Medicina Maternal, también. ujú, Me parece que está muy bien trabajado eso de lo no dicho, digamos. Cómo dejás que el lector ujú, descubra por sí solo esas cosas que los personajes no se animan a hablar. ujú. Eso cómo lo trabajás. Sí, tal cual. Ahí también hay algo que creo que en casi todos los cuentos, salvo quizás en Bufonio, que es por ahí el más Claro. gracioso, que tiene Sí, un poquito de humor, los 70 también, pero hay personajes que están como rotos, ¿no? Por la vida un poco, ¿no? Están como quebrados, sí, y sí, les pasan cosas y tienen que atravesarlas, y ahí sí hay algo de eso, de no terminar de decir, bueno, en medicina maternal es muy claro, claro. nunca terminamos de saber qué le pasa al personaje. Es una mujer que vuelve a la casa materna después de mucho tiempo y parece que va de visitas, todos piensan que va de visitas, pero ella en realidad se quiere quedar, no se va a volver a ir. Y le pasa algo que hace que le duela mucho la espalda y está muy contracturada, y su madre empieza a desplegar todos los remedios caseros, por eso se llama medicina maternal, que una Claro, madre suele tener por acá. Le pasa azufre por la espalda, claro. le prepara una manzanilla, le pone unos parches de eucaliptus. Y le pregunta qué le pasa, hija, qué Claro. le pasa, qué sé yo. En Tiene una superstición con el pelo largo. Claro. Dice, vos tenés el pelo muy largo. Bueno, todas las supersticiones, que esta es una superstición que de verdad he escuchado. No sé si vos la del pelo... ¿Ustedes sabían que el pelo largo te quita fósforo de la cabeza y te distrae? ¿Viste? Es ¿No por eso. sabían? En azul, eso es una verdad, por lo menos en la familia de mi madre. Claro, entonces mi madre tenía una prima que toda la vida con el pelo cortito, pero cortito como un varón. Entonces siempre tenía eso en la cabeza. Entonces él le dice, bueno, vos tenés el pelo muy largo, ¿qué te pasa, hija? Tenés el pelo muy largo, hay que cortarte el pelo porque eso te está haciendo mal. Y yo, bueno, todo. Y no terminamos, y la chica no le quiere contar a la madre lo que le pasa. Y tras eso llega otro personaje, que por eso digo, las conversaciones difíciles, que cuando yo lo estaba leyendo, a mí se me ocurre siempre imágenes. Y las veía a las dos, y están entrando en confianza, más allá de ser madre e hija. Evidentemente hay una madre que está haciendo siempre lo mismo, y una hija que evidentemente quiere contar. No es evidente. Si es evidente lo hubiese escrito. Ella, como es buena escritora, lo evidente no lo pone, ¿no es cierto? Los malos escritores ponen las cosas evidentes, los buenos escritores no. Yo hago cosas evidentes. No, no, pero ojo, Pero porque ahí trabajé mucho ese cuento, sí, sí, se nota. tenía un final bastante que terminaba de servirlo en bandeja, lo que le pasaba, y bueno, una amiga muy lectora y muy amable que leyó el cuento me dice, che, fíjate que al Claro. final, porque yo digo, pero se entiende igual, porque esa es siempre la duda, Sí, porque cuando vos no decís lo que pasa y lo querés dejar sugerido, yo sé lo que quise hacer, claro, pero quizás el otro no, bueno, no entendí lo que le pasa. claro. Yo Pues está quería, bueno que. o sea, al personaje, a esta mujer le pasa algo muy concreto, Sí, sí. pero no está dicho, pero está sugerido. Pero bueno, yo después, no sé, ahí queda en la duda de ustedes, qué es lo que ustedes van a leer o pensar que le pasó. Pues está bueno que el sentido se lo termine de dar el lector, porque ahí es cuando lo haces Sí, parte. y el Eh, título ayuda también bastante, sí, ¿no? Los títulos también a veces tienen información en clave, son una claro, clave de lectura claro. que está bueno tener en cuenta también. Sí, Pero es difícil claro. igual hacer eso, porque uno siempre quiere como eh, aclarar, explicar, que quede más claro, porque por ahí no se entendió. Pero bueno, esos son los riesgos que se corren casi en la vida, te Claro. diría, ¿no? De que el otro no se entiende realmente lo que queremos decir. Bueno, pero pasa. Y sí, Sí. sí, Si obvio. no seríamos todos felices. Nos podríamos Claro, comunicar re bien. claro, nos ponemos. No, justo el otro día vi que estuviste con Patricia Rato y ella escribe un libro sobre qué sucede dentro de un submarino y tiene muy pocos elementos
para describir lo que pasa. Entonces apela a los sonidos, a los olores, a lo no dicho, como para hacerlo más entretenido, porque imagínate, en un coso sería un diálogo entre dos personas nada más. Sí, a las botas, Claro. ¿no? Las botas abajo de la cama, sí, A increíble. la simbología. Y Lo que creo que hace, esto es muy, lo tenés muy, muy incorporado. Obviamente que sé que lo el laburás detalle, decís, sí, que lo laburás al texto, pero en este caso también esto de estar una madre y que de repente entra un personaje que vos decís, che, bueno, van a resolver las cosas. Entra entra un personaje y desarma todo, siendo una hinchapelota como esa tía, es genial. Porque decís, bueno, no pudieron hablar. no pudieron hablar. Y ahí, Sí. ahí eso por eso digo, es muy emotivo eso de decir, yo siempre esto me lo estoy imaginando en personas grandes, como yo, un poco más grandes, que nos cuesta a veces hablar con nuestros padres o por ahí con los amigos no, pero viste con otra gente más grande y de repente son pocos los momentos donde vos decís, no sé, a menos que tengas una buena comunicación con tu viejo, tenés 3, 4 conversaciones en la vida y se terminó. O sea, y si no la agarraste ahí, una. Yo voy una, no sé, vos tenés suerte, vayabas 4. Yo voy una. Sí, sí, pero Sí, bueno. las tiene contadas. sí, las tengo contadas, son 4. Bueno, bien. Pero bien, bueno, algún día muy voy a hacer bien. algo con eso. Sí, cuesta mucho hablar con los padres. Sí. Y bueno, y esto, eso, las conversaciones difíciles. Bueno, y después creo que si bien hablamos esto, yo me había notado una frase que está requemada, pero bueno, es interesante, que es describe tu aldea y describirás al mundo, de León Tolstoy. Describe tu aldea. Claro, y describirás al mundo. Creo que es lo que estás haciendo vos. Digo, ¿cuál es la gracia de eso? Es poder hacerlo eso en un contexto, ¿no es cierto? Y el contexto el que está escribiendo Victoria, más allá de los paisajes, también tiene que ver con no sé si la dureza de los personajes, pero la dureza nuestra de que somos medio como acorazados para expresarnos. Uh-huh. Y me parece que yo cuando leo un cuento donde una novela donde los personajes se desarrollan y hablan, digo, si nosotros no hablamos tanto, ¿viste? Son los porteños, capaz. Claro, ahí sí tenemos porteños, allá está, Ahí está, ¿ves? allá. Mirá lo que está haciendo, tomando en un ¿Ves? termo. Él está con la Claro, claramente es el porteño claramente. ¿Viste? No hay ni que decirlo. Con la compu, ¿viste? Bueno. Te faltan los auriculares. No, pero... pidió permiso, dice, tengo que escribir algo. Él es director de cine. Ah, ok. No pasa nada, lo queremos Él así. después va a pedir los derechos para hacer el guión. Sí, ya te vamos a dar algo. Pero sí, eso sí es un tema para mí literario, el personaje del campo, de estos territorios que sí, que es un personaje más rudo, más que le cuesta más expresarse, que la vida es muy dura, bueno, la pobreza, las carencias, la falta de afecto, el abandono de los padres, hay algo que aparece en las visitas y también en Truco Gallo, que es madres que abandonan a sus hijos, que es como ¿no? Porque que los hombres abandonen a sus hijos es como más, lo conocemos todos, ¿no? Casi normal a esta altura de la vida. Como la normal. Pero una madre que deja a su hijo abandonado, bueno, sí, plantea otra cosa. Sí, además, pero sí, inclusive, perdón, que te corto, pero inclusive en el primero que hablamos, hasta te sentís un poco mal por juzgar a la madre. Claro, y sí. Porque tiene que pasar algo ahí duro. Sí. Bueno, la Rosita de Hinojo también tiene que pasar algo para claro, que la madre abandone. De Hinojo también, mira, ahora que hay un montón de madres que abandonan a sus hijos. Claro, y que es verdad. Digo que no creo, hoy por eso decía hoy de que todos conocemos gente que se crió por otra persona, y digo, seguramente va a pasar en todo el mundo, pero acá es muy común, esto que decías vos, por las carencias, por la falta de estructura, sobre todo en la década de los 50, 40, yo conozco mucha gente que la crió la patrona de la persona, y esas historias, básicamente son historias que no concluyen. Porque hay alguien que no supo nunca o no quiso saber
por esto, por la falta de comunicación, ¿qué pasó? ¿Por qué lo abandonaron? O lo abandonó, y viste, y también inclusive parece injusto el término lo abandonó, Tal cual. porque Sí, 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 sí. tal vez le generó otras oportunidades. Se Pero tuvo bueno, que ir, es otra forma de decirlo, ¿no? Se tuvo que ir. claro, bueno, ahí Ujú. está Sí, sí, sí. más interesante eso. Sí, esto también de decir cómo contar las cosas, ¿no? Que ahí Claro, está un poco la madre del borrego de la escritura, ¿no? De, bueno, claro, cómo vamos a contar la historia y esto que vos decías de la atención sobre los detalles, ¿no? Las particularidades, bien, eso es muy importante, ¿no? Porque hace que esa escena o ese contexto, ese personaje, esa familia sea eso claro. y no algo universal, sino esa particularidad y singularidad. Y eso es una atención Claro. que hay que Eh, tener, sí. es difícil, qué sé yo, para mí es muy difícil haber entendido eso. O sea, fue muy difícil entenderlo cuando lo leí, no entenderlo, sino eh, internalizarlo. Imagino lo que debe ser internalizarlo para poder escribirlo. Muy difícil. Y después, bueno, otra cosa que me gustó mucho son esos tíos o esas personas. Ujú. Ahí le tiramos un guiño a los hombres, nos tiramos un guiño, Sí, es de que verdad. también habla de Ahí les gente tiramos. sensible, Sí, sí, de sí. hombres rudos, difíciles, pero sensibles. Sí, Sobre sí, todo sí. el último, que se llama Los Municipales, eh, Se llama Los presente. Municipales. Si alguien se siente aludido, puede ir a leer este Claro, cuento. ya Carlina. eh, está lo del mate, lo del bizcocho, todo eso. Sí, vos Eh, sabés que iba a ser, probablemente iba a ser el título del libro, Los Municipales. Esa era la idea. Bueno, en realidad, bueno, pasó por dio muchas vueltas el libro y hasta que ser lo que es hoy. Eh, en realidad el primer título que yo había pensado era Mamá no es mi madre. Mamá no es mi madre. Y que tenía que ver un poco con esto que vos contabas hoy, bueno, de este tiempo que yo viví fuera, viví en España 6 años y allá no se dice mamá. O sea, a mí me empezó a pasar escribiendo cuando regresé, bueno, o sea, que se me empezaban a mezclar algunas cosas del léxico, claro, básicamente, obviamente. palabras, formas de decir, que aparecían en mis cuentos y que yo decía, pero acá no hablamos así. En Herrería Nueva no se habla No, así. Y bueno, algunos amigos, amigas que leían lo que escribía me decían, "Che, fíjate que acá no se dice así". Y por ejemplo, y me acuerdo en un momento tener la iluminación de que no sé qué, en un momento apareció mi madre y yo dije, no, mi madre, mamá, mi madre no es mamá, ¿no? claro. O sea, no es lo mismo decir mi madre, para nosotros, mi madre casi no lo usamos, No, no. y si lo usamos, no sé, es como una distancia muy grande, decirle madre a nuestra Sí, mamá. o puede ser alguien de Alcurnia, ¿viste? Me Claro, imagino a ¿no? O alguien, claro, quizás sí, en otra en época, otra en época. estas zonas, pero muchos años antes, quizás sí. Entonces, eso, ¿no? Descubrí eso, mamá no es mi madre. Y a su vez, o sea, mamá no es mi madre en el sentido el sentido literal de Sí, la sí, sí. palabra, ¿no? Y a su vez, una mamá, al quien le decimos mamá, porque nos crió, porque nos cuidó, porque estuvo con nosotros toda nuestra vida, quizás no es tu mamá, la biológica, ¿no? Claro. Esta confusión, mi madre tiene una amiga, de verdad, que tenía un papá, el de crianza, otro papá que era había sido el novio de su De la mamá, mamá, claro. eh, y mi vieja cada rato me dice, se murió el papá de Alicia, pero yo se había muerto. No, pero ese era el novio de la Claro, vieja, el otro. el otro, el cacho, qué sé yo. 2 años después dice, "Oh, voy al velorio, se murió el papá de Alicia". Pero vamos, no, pero el biológico, el de verdad, Ahora, ahora se murió el del otro. Era como, y después la vieja había tenido, y era como, y siempre era claro, el y a papá. todos le dan el título de padre. ¿Cuántos padres tuvo? Bueno, entonces acá, como en el libro aparecen mucho los vínculos familiares, Claro, me parecía que era un buen título, Mamá no es mi madre, para esta ambigüedad de, claro, bueno, ¿quién es tu mamá? ¿Quién es la mamá realmente? Eh, y si esto, si se puede tener más de una también, ¿no? Más claro, de un papá. Y después, bueno, la idea de la editorial, de Pablo, Pablo Castro, que es el editor del libro, también era que el libro tuviera como título
el título de uno de los cuentos. Y ningún cuento se llama Mamá Claro. no es mi madre. Y bueno, quedó descartado ese título. Después yo pensé en los municipales para dar este traslado de Ariel que hay en las visitas, que es como el campo, la ruralidad, a la ciudad, más a Herrería Nueva, Claro. ¿no? Entonces, como aparece ya la ciudad más definida, una ciudad pequeña, decir los municipales como Sí, darle sí. más ese carácter de municipio al territorio. Pero después nos dábamos cuenta que cerraba un poco, como que era muy rígido, ¿no? Los municipales por ahí cerraban en el sentido de que era como muy... Y Truco Gallo apareció después, el cuento, y los dos estuvimos bastante de acuerdo en que el truco obviamente es muy de acá, Claro. entonces anclaba... Saben con- que es el truco gallo, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿No? El truco de Tres. 3. El truco de 3. ¿Y por qué te definiste por ese? ¿O lo definiste En con el editor? realidad, el cuento, Truco Gallo apareció, es el último cuento de los que están publicados, Claro. el último que escribí, lo escribí el año pasado. Ya estábamos casi terminando el libro y se iba a llamar Los Municipales y apareció Truco Gallo, ¿no? Y le digo a Pablo, che, mira, tengo un nuevo cuento, fíjate si da que lo leas y por ahí lo podemos incorporar. Y me dijo, obvio que este cuento va a entrar. Y me dice, hasta quizás se puede llamar así. O pensémoslo porque Truco Gallo tiene esta ambigüedad. Fíjense que es re ambiguo. De hecho, muchos de ustedes no sabían lo que es. Hay gente que se imagina un gallo en un gallinero jugando con... Jugando al truco. Ah, pues está timbeando. ¿Viste? Tal Me cual. con poroto con maíz. No, nadie se- Sí, no, es muy bueno. Un gallinero, qué sé yo. Claro. Un periodista de Azul me dijo, ¿qué? Le digo, ¿qué te imaginas vos? Y me dice, no sé, un círculo y adentro de un círculo un gallo. ¿Por qué? ¿Viste cómo no? O quizás es un... ¿Cómo? Claro, algo así, como el truco del claro, un mago, ¿no? Y gallo la mago. galera, y en vez del conejo, el gallo, también podría ser. Entonces tenía esa ambigüedad, me empecé a dar cuenta que no todo el mundo sabe, no todo el mundo juega al truco, ni sabe las reglas del truco, ni sabe lo que es el truco gallo tampoco. Entonces nos empezó a parecer que tenía esa ambigüedad, y la ambigüedad es nuestra mejor aliada para los que escribimos. Claro. Porque bueno, abre muchos sentidos, ¿no? Las cosas se despliegan y pueden, entonces Sí, cada uno y te da flashea ganas de cualquier- investigar como lector. y como lector te da más curiosidad y te plantea un misterio. En cambio, los municipales es como que uno ya se imagina el Sí, mate sí. y el bizcochito de la oficina, y ¿no? Que aparece, obviamente, como Sí. dice Osvaldo. Entonces, bueno, luego no estuvimos ahí, fue difícil decidir igual el título. A mí me encantó. No sé. Y claro. No, muy bueno. Tenemos que hacer algo con eso, con estas coincidencias, con el gallo. Sí, sí, sí. Y así que bueno, creo que fue una buena decisión. Y también, y esto es algo que me aportó Matías Erazún cuando hicimos la presentación en Azul, que justo, como decíamos recién, que el truco gallo es un truco que se juega de a tres, es el truco de formación, digamos, es la irregularidad del truco, ¿no? Claro. Es decir, no es lo que queremos, el Sí, truco sí. se juega uno contra dos o otro o cuatro. dos contra dos. Sí, básicamente es la ausencia de un jugador. Es la ausencia de alguien, ¿no? Es una ausencia. Y hay que seguir jugando igual, aunque esa ausencia esté, ¿no? Y eso sucede en todos los cuentos, hay una ausencia clara, es lo que exploro, ¿no? También Claro. claramente, sí, y en todos los cuentos, salvo creo que en Bufónido, Claro. que habría que ver si hasta qué punto no aparece algo de algún ausente. En todos hay alguien que no está, hay alguien que se fue, que abandonó, que murió, Que tarda que no en llegar. dijo, que tarda en llegar, que no viene. Entonces, bueno, también está bueno esto, ¿no? De seguir jugando, de que es un juego, de seguir Claro. jugando y de marcar la ausencia y de marcar la irregularidad también. Claro, sí, sí. Sí, o las ovejas negras de la familia, sí. como... Eso, por eso hablaba del tío, ese tío que bueno, que aparece justo en Truco Gallo, ¿no? Sí, sí, el tío que está quebrado, que está Sí. frito.
Sí, sí. Está al horno, Que está al horno mal. Está muy mal, pero bueno, tiene que jugar al truco en un momento. Claro. Y Sí, después también, porque el truco aparece, bueno, obviamente en Truco Gallo, que es el cuento que le da título al libro, y aparece también en los municipales. En este cuento, los dos municipales, que son amigos, muy amigos, van a jugar la final del primer campeonato municipal de truco que hay en el pueblo. Esto es Claro. es totalmente... Si tuviese el secretario de deporte acá estaría tomando nota, porque Yo esas tendría cosas que- le encantan. Yo no puedo creer que no se haya hecho el primer campeonato municipal de truco, lo inventé yo. Y juegan las secretarías, ¿no? Juegan las áreas del municipio, cada secretaría tiene que armar su pareja. Ya ¿no? está organizado. hay que ver por cuánto Y, jugamos. el protagonista de este cuento, que es el padre de la narradora y Maturana, que es el protagonista es Maturana en sí. Claro. Arman pareja, ellos trabajan en la Secretaría de Obras Públicas y juegan la final con la Secretaría de Bienestar Social. No voy a anticipar un chiste, va a haber un chiste buenísimo. A la que Maturana llama la Secretaría de Malestar Social. Entonces, esa es la final, ¿no? Entonces, la final es el sábado, tienen que ir a jugar, lo van a dar todo, obviamente, pero Maturana cae internado con un pronóstico terrible. Y bueno, no voy a contar nada más. Pero bueno, ese cuento ahora estoy sintiendo con las devoluciones que gusta mucho a la gente y que Maturana queda como en el recuerdo. El recuerdo, sí, nada más es un personaje increíble. Es como si vos es el personaje del libro, pero además es un personaje querible. Es querible, ¿no? Sí, sí. Bueno, y además habla de un concepto muy interesante que es la amistad a los hombres grandes. La amistad sí, tal cual. Sí, que no es algo muy... No, viste, no es algo muy explorado. Por ahí es la amistad de la adolescencia, la amistad de los niños, pero la amistad a los hombres grandes y lo fuerte que es la amistad a los hombres grandes, ¿no es cierto? Que generalmente son gente que vivió toda una vida. Juntos, claro, sí, sí. Crecieron juntos. Claro, que por ahí la palabra solamente amigo le queda corto, ¿viste? Y hermano demasiado, pero en el medio puede estar eso. Sí, bueno, tal cual. no sé si querés leerle un poquito, ¿no? Para anticiparle, sino para que vean la forma que tiene de escribir, y después, yo creo que sí, se van a animar a comprarle el libro y llevárselo a su casa para terminar de leerlo. Gracias. Bueno, leo un poquito. Voy a hacer un chiste que hago siempre, pero no puedo evitar. Te voy a leer solamente 20 páginas, no se preocupe. Solo el comienzo Sí, no, bueno, creo que puedo leer el comienzo de, a ver, algo que no sé, puedo leer el comienzo de Truco Gallo. Dale. Sí, bueno. O del de Bufónido también. No sé, ¿vos qué te parece? Me parece el de Truco Gallo, me parece que está bueno. Bueno, bien, vamos con eso. 53. Bueno, Truco Gallo. Madre me limpia la cara con su baba. Se moja el dedo índice con la lengua. Lo pasa por mis ojos y mejillas. Dice que siempre me lavo mal. Subimos al auto. Voy del lado del vidrio de madre, atrás. A mí me gusta este auto porque es blanco y cuadradito con los asientos de cuero negro. Vamos a visitar a los parientes de padre. En casa de abuela Lucre y tío Atilio siempre hay gente de todos lados. La ruta está todavía un poco mojada, el pasto también. No hay casas, solo campo y pájaros. Una callecita de tierra muy larga y al final la chacra, la pulguita. ¿Qué le pasó en la pierna? Tuvo un accidente. ¿Dónde? En el ferrocarril. La casa es pequeña, tiene olor a algo que no sé qué es, como de tronco mojado. Abuela Lucre se la pasa limpiando con lavandina los pisos y las mesas. Hay gallinas por todos lados. Un corral con chanchos y del otro lado caballos pastando.
Cerca de la cancha de bochas hay un árbol que no sé cómo se llama, pero da una sombra enorme. Es primavera, ya casi verano. Madre dice que me moje la cabeza con el agua de la bomba que sale fresquita y transparente. ¿Y eso qué es? Muletas, hija. ¿Y con eso puede caminar? Sí. Es mediodía. Padre empieza a hacer fuego con leñas y cartón en la parrilla que está al costado de la casa, mientras tío Atilio destapa una botella de cerveza. Madre, abuela Lucre y yo nos quedamos en la cocina. Abuela Lucre me pasa los vasos y los platos y los cubiertos, y yo poco a poco los dejo arriba de la mesa. Sobre un mantel blanco con flores azules que abuela Lucre lavó y planchó. ¿Jugamos a la mamá? Madre pela papas. Cuando termina las lava con paciencia, las corta en pedacitos cuadrados, todos iguales, y las echa en una olla que tiene agua hirviendo. Abuela Lucre me pregunta si quiero buscar huevos. Digo que sí y me manda a fijar en la bomba de agua en el fondo. Detrás de la bomba está lleno de yuyos que me llegan hasta el pecho. Entro, me agacho y camino como los perros. Un rayo de sol cae justo sobre mi cabeza. Muevo las ramas y en un huequito de la tierra, acurrucados, como durmiendo, 3 huevos grandotes y colorados. Vuelvo corriendo. Tengo los huevos en un cesto que hice con la remera. Le pregunto a abuela Lucre si hay más y ella dice que seguro, pero que con estos alcanza. Igual me propongo encontrar todos los huevos y a cada uno que encuentro vuelvo corriendo y contenta, hasta que abuela Lucre dice que ya está, con cara seria que da miedo, que si no, la ponedora se va a contrariar, dice. Salgo al patio. Me quedo cerca de padre y empiezo a acercarle ramas para echar al fuego. Tío Atilio está sentado en una banqueta bebiendo del pico de la botella. Padre toma de una bota de vino pequeños sorbos de vez en cuando. ¿No le duele? No. ¿Y no sangra? Ya sangró demasiado. Continúa. Y continúa. Gracias. Bueno, así terminamos. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Aprovechamos ahora, algún comentario. Algún comentario buena onda nada más. Sí, no. Comentarios alentadores. ¿No? Bueno, terminamos entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, por estar. Y bueno, Osvaldo, gracias a vos. Un genio por bueno, además Truco Gallo 3, o sea, 3, el tercer libro va a venir. Tiene que venir. Sí, momento, ahora tiene que venir, sí. Yo, no sé, yo creo que lo estás pensando, porque mucha gente está diciendo, ¿dónde viene el tercero? ¿Cuándo viene el tercero? Seguro que hay material, pero bueno, cuesta mucho encontrar la edición, ¿no? También la parte de el oficio de la escritura ya es un montón, y luego buscar cómo editarlo. Cómo editarlo es otro tema. De hecho, estuvimos trabajando mucho con esto. Además son hermosos los libros, la verdad que están muy bien hechos. Bueno, te comprometemos al tercero. Ya está, ya estoy comprometida. Sí. Con gusto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta el no, parece. ¿Cómo estuvimos con el tiempo? Sí, ¿no? No lo medí. ¿44? Se mueven los sillones, carteles que arrasan. Hay alguien que está hablando y el perro está mirando. En el molino se abre una añoranza. En la cocina se entrelazan las palabras. Respira el nido del color y en la sala van llegando, se contiene el dolor. Hay un lugar donde ir cuando todo caiga mal, amanece ermitaño. Un nuevo hogar que habitar cuando todo caiga mal,
amanece ermitaño. Farol y candelabro alumbran desengaños, reencuentro entre las luces sobrevive en tu alma. Descansa manicomio, tanto ruido hay adentro, pero hay que refugiarse cuando estamos lejos. En las paredes, historia, fuerza y vida. Entre nosotros, todos el mismo arte. Hay un lugar donde ir cuando todo caiga mal. Amanece ermitaño, un nuevo hogar que habitar cuando todo caiga mal. Amanece ermitaño.